Padre Cristo, hermanos y amigos, le damos gracias a Dios porque llegamos al año 2021. En medio de toda esta situación de pandemia, de crisis, el Señor nos ha guardado, nos ha permitido llegar con salud y vida a este día de 1 de enero en que estoy grabando. Ustedes lo verán el domingo y les deseo que este año 2021 sea un año venturoso, un año de bendición, un año donde el Señor esté con ustedes cada día y los siga ayudando para seguir adelante en este camino, que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Jesús, como dice la palabra de Dios, y que ustedes se mantengan firmes, hermanos, y también los amigos, en lo que es la palabra de Dios, en Jesús, la roca eterna. En este día vamos a continuar con lo que son los estudios de los eventos de los últimos tiempos, o los eventos del fin, o los eventos del porvenir, como muchos lo llaman. El domingo pasado iniciamos esta serie de estudios, amén, y estuvimos hablando acerca del primer tema, que fue las señales del fin. Si usted, amigo hermano, no vio ese video, ese programa, esa enseñanza, le recomendamos, para que pueda seguir bien la secuencia, que busque ese video y lo vea, lo escuche, para que pueda comprender mejor lo que vamos a ver en el día de hoy. En el día de hoy lo que vamos a ver es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. La cita que utilizamos la vez pasada para el estudio de las señales del fin fue Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Allí se habla en esos versículos acerca de la ascensión de Jesucristo al cielo, delante de los discípulos y de unos ángeles que se le aparecieron, amén, y le dijeron a los discípulos que así como vieron ascender a los cielos a Jesús, de la misma manera, de la misma forma, lo habrían de ver regresar a la tierra. Y mencionamos que ese regreso de Jesucristo a la tierra, amén, se realizaría en dos fases, en dos partes, por decirlo así. En la primera parte de esa venida, Jesús no pondría sus pies aquí en la tierra, sino que solamente llegaría hasta las nubes, amén, hasta lo que es el primer cielo, como nosotros lo conocemos en la Biblia, donde están las nubes, donde vuelan las aves, amén. Hasta allí solamente llegará Jesús. Y en ese momento los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán y subirán al encuentro del Señor. Y los cristianos que estén vivos, que estemos vivos, amén, seremos llevados a las nubes. Pero tanto los muertos como nosotros los vivos vamos a sufrir una transformación en nuestros cuerpos, de tal manera que nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque como dijimos la semana pasada, ni sangre ni carne heredará el reino de los cielos. Todo esto va a suceder dando cumplimiento al plan de Dios que viene desarrollándose desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Antes de que esto suceda, ocurrirán ciertos hechos conocidos como las señales de los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, amén, que fue lo que estuvimos enseñando la semana pasada. Por eso les decíamos a los que no lo han visto que es necesario que lo vean para poder comprender mejor el tema de hoy. Bien, pídale a Dios, hermano, amigo, que le dé entendimiento para comprender bien este tema y lo que siguen a continuación, porque de la decisión que usted tome con relación al llamado que Dios le ha hecho, que le está haciendo, depende lo que va a suceder con usted en cuanto al destino final de nuestras almas. Bien, ¿qué dice la Biblia con relación al rapto de la iglesia? Hay un pasaje que es el que mejor enseña acerca del rapto de la iglesia. Y este está en una de las cartas que le envió el apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica. Allí esa iglesia tesalónica
fue establecida por el mismo apóstol Pablo. Y antes de él irse, él les estuvo hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, del levantamiento de la iglesia. Y luego, pasado el tiempo, ellos le escribieron. El apóstol Pablo siempre estaba en contacto con todas estas iglesias, aunque estaba lejos. Él tenía información de ellos, o les llegaban cartas de ellos. Y parece que le llegaron cartas de los tesalonicenses, donde ellos tenían dudas, ciertas preguntas acerca de estos acontecimientos. Y así es que el apóstol Pablo envía esta carta más bien como una respuesta, una aclaración para las dudas que tenían los tesalonicenses, pero que nos sirve a nosotros para tener el conocimiento de lo que son las características, por decirlo así, del rapto de la iglesia. Bien, uno de esos, cuando el Señor le habla a los creyentes de la iglesia del siglo I acerca del arrebatamiento de la iglesia y que seríamos llevados con el Señor vivos, para ellos no era algo desconocido, por decirlo así. No era algo que era algo extraño para ellos o algo novedoso, sino que era algo que ya ellos tenían cierto conocimiento. Por ejemplo, ya ellos conocían que Enoc, el profeta Enoc, el patriarca del Antiguo Testamento, el cual vivió recién la tierra se comenzaba a poblar, él fue trasladado vivo a los cielos, según se relata en Génesis capítulo 5, el verso 24. Vamos a leerlo allí y vamos a ver que Enoc fue llevado vivo a los cielos. Génesis capítulo 5, verso 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios, se lo llevó vivo a los cielos. Amén. De igual manera sucedió con el profeta Elías. Si nos vamos ahora al libro Segunda de Reyes, en el capítulo 2, Segunda de Reyes capítulo 2, y vamos a leer allí en Segunda de Reyes capítulo 2. Dele la gloria a Dios y alabe al Señor mientras buscamos este versículo. Segunda de Reyes capítulo 2, el verso 11 solamente. Segunda de Reyes capítulo 2, el verso 11. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que yendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Era Elías y su discípulo Eliseo, Elías y Eliseo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, porque Dios se lo llevó también vivo. Así que cuando el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses acerca del arrebatamiento de la iglesia, no era algo desconocido para ellos, porque había antecedentes, por decirlo así. Ahora, este no es el único pasaje que nos habla acerca del levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Hay otros pasajes más. Por ejemplo, Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 15. En Primera de Corintios, capítulo 15, un capítulo extenso que habla acerca de la resurrección de los muertos, amén, y de otros temas. Allí el Señor habla acerca del arrebatamiento de la iglesia a través del apóstol Pablo. Dice así en los versos 51 y 52. Primera de Corintios, búsquelo en su casa, capítulo 15, versos 5.1 y 5.2. Dice así la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Adicional a eso,
el propio Jesús, el mismo Jesús, habló acerca de esto. Vamos a ver lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Cuando ya lo tengan allá, dele la gloria a Dios y alabe al Señor. Juan capítulo 14, el verso 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Jesús está hablando. Dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dele la gloria a Dios. El apóstol Pablo habla en 1 de Corintios capítulo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Amén. ¿Y qué es eso de misterio? ¿Por qué él habla de misterio? Y es porque tanto el rapto de la iglesia como la propia existencia de la iglesia nunca fue revelada en el Antiguo Testamento a los profetas. La iglesia surgió para sorpresa de los judíos que no sabían sobre eso. Amén. Y mucho menos, ¿verdad?, sabían acerca del arrebatamiento de la iglesia. A los profetas sí se les reveló la segunda venida de Cristo, pero para establecer su reino aquí en la tierra. Es más, si usted ve la predicación de Juan el Bautista y la predicación del propio Jesús, ellos decían: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando ellos hablaban del reino de los cielos, es del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra con Jesucristo como el supremo gobernante. A eso se referían. Amén. Es por eso que los discípulos que conocían todas estas profecías y estos temas le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y de que establezcas tu reino? Es más, si ustedes recuerdan, en un momento dado, amén, Juan y Jacobo, amén, a través de su madre, le pidieron a su madre que hablara con Jesús y que le dijera que en su reino permitiera que ellos dos se sentaran, uno a la derecha de él y otro a su izquierda. Amén. O sea, que los estableciera como los segundos y los terceros al mando, porque ellos conocían de esto. Bien, pero ¿cuál es la razón por la cual Jesús viene por su iglesia? Porque esto es parte del plan de Dios. En primer lugar, para preservar o librar a la iglesia del siguiente acontecimiento que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia. Y segundo, para llevar a cabo, otros eventos que siguen después y en los cuales va a participar la iglesia. ¿Y cuál es ese acontecimiento que viene después del rapto de la iglesia? Es lo que se conoce como el período de la gran tribulación, de la cual hablaremos el próximo domingo, si Dios lo permite. El domingo pasado hablamos de las señales del fin en Mateo capítulo 24, verso 1 al verso 8. Amén. Pero si usted lee del verso 9 en adelante, usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, el verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya ahí el tema cambia. Ya ahí las señales del fin ya pasaron. Ahora está entrando en otro tema. ¿Cuál tema? El tema de la gran tribulación, ¿verdad? Y de ahí en adelante entonces se habla de la gran tribulación. Usted puede leer esto en casa. Amén. De ahí del verso 9 en adelante. Y también puede leer Lucas y Marcos. Amén. Así que la próxima semana, cuando nosotros hablemos de este tema, ya usted va a estar familiarizado. Dios prometió que libraría a la iglesia de ese tiempo de angustia y tribulación, cual nunca ha habido ni habrá sobre la tierra, como dijo el propio Jesús. Vamos a ver en el propio Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, que les dije que habla sobre ese tema.
Amén. Él dice algo sobre que va a librar a la iglesia de ese periodo. Mire usted, Lucas capítulo 21, el verso 35. Dice así la palabra de Dios, verso 35. Lucas 21, verso 35. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque como un lazo vendrá aquel día. ¿Cuál día? El de la gran tribulación, ¿verdad? Ellos hablan de día, pero en realidad es un tiempo. Amén. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Estar en pie para qué? Para ser llevado por Él antes que estas cosas sucedan. Bien, también en Tesalónica, en primera Tesalonicenses, capítulo 1, en esa misma carta, donde el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 10, dice así la palabra de Dios: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y cuál es esa ira venidera? Es el tiempo de la gran tribulación. Nosotros hemos estado acostumbrados a mirar la Biblia de una manera que no es correcta, tal vez, por el hecho de que la Biblia se dividió en capítulos y versículos, amén. Pero en realidad, hermano, esta es una carta que envió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En una carta uno trata varios temas, o un tema principal o un tema único, amén. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta. Él está tratando el tema del arrebatamiento de la iglesia, y él comienza a hablar, amén, desde el principio él comienza a hablar sobre este tema, amén. Y por eso es que él dice aquí, esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera, amén. Bien, aparte de eso, hay un versículo que tal vez sea el versículo que más nos aclara a nosotros sobre que el Señor va a librar a la iglesia de ese tiempo de tribulación. En Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Si usted presta atención, en los capítulos 1, 2 y 3 aparece la iglesia y los mensajes que se dan a la iglesia. Entonces, en una de estas cartas, la carta a la iglesia de Filadelfia, amén, dice así la palabra de Dios. Creo que es el verso 10. Dice así en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y de qué está hablando el Señor? Está hablando de ese periodo terrible que ha de venir una vez que la iglesia sea llevada a los cielos. Amén. Esta iglesia era una iglesia que existía en el siglo I, finales del siglo I, y a la cual Jesús le ordenó que enviara esa carta. Pero también es un mensaje profético, porque todas estas 7 cartas representan 7 tiempos de la iglesia, que no vamos a entrar en eso, tiempos proféticos. Bien, entonces ahí el Señor nos está diciendo a nosotros, los que vivimos ahora, que Él nos va a librar de esa gran tribulación. Una vez que hemos aclarado esto, puede estar seguro, hermano, amigo, podemos estar seguros de que la iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Hay otros estudios, amén, que tal vez usted encuentre en internet, donde habla acerca de que la iglesia va a ser llevada a mitad de la gran tribulación, que va a pasar por la primera mitad, y otros estudios que hablan que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, pero eso no tiene base ni sustento bíblico. Amén. Lo que tiene sustento bíblico es que la iglesia va a ser llevada antes de la gran tribulación. Ahora bien, volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a ver allí el tema
las características. Vamos a ver las características del levantamiento de la iglesia. Bien, vamos a leer allí del verso 16 y 17. Una vez más, dice: Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y versos 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien, vamos a ver uno por uno las características del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, como muchos lo llaman. En primer lugar, dice el verso 16: porque el Señor mismo, Dios no va a enviar a sus ángeles a buscar a la iglesia. Él mismo no vendrá a buscar a la iglesia. Jesús va a ser Él mismo el que va a venir por su iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde se encuentra Jesús ahora? En lo que la Biblia llama el tercer cielo. Y descenderá al primer cielo, el que está a nuestra vista, la atmósfera, donde están las nubes, donde vuelan las aves. Amén. Ese es el primer cielo. Amén. Y allí es donde sucederán los eventos relacionados con el levantamiento de la iglesia. ¿Cuándo sucederá esto? Ya eso lo hemos mencionado varias veces. Amén. No se sabe cuándo. Lo único que sabemos es que hay ciertas señales que nos anticipan, que nos avisan que su venida por la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia, son las señales, hermanos, que nosotros estamos viviendo ahora. Y nosotros hablamos de la semana pasada de esto y no vamos a volver atrás porque vamos a redundar en lo mismo. Por eso les decía a los que no han visto el primer tema, que es conveniente que lo vean. Bien, segundo dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de mando. ¿Quién tiene la voz de mando en un ejército? Es el comandante. Amén. Cuando el padre le comunique a su hijo, porque el único que puede dar la orden, iniciar todo esto, es Dios mismo. Entonces Dios le va a decir a su Hijo Jesucristo que llegó el momento para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces Jesús va a dar la orden de que dé inicio el rapto de la iglesia. Él va a hacer oír su voz de mando. Tercero, seguimos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de arcángel. ¿Quién es el arcángel jefe de los ejércitos del Señor allá en los cielos? El arcángel encargado de todos los ejércitos del Señor es el arcángel Miguel. Se habla mucho en la Biblia acerca del arcángel Miguel y sabemos que es un ángel guerrero. Amén. Entonces él va a recibir la voz de mando de parte de Jesús, el arcángel Miguel. Amén. Él recibe la voz de mando y a la vez él da la orden para que se dé inicio al rapto, haciendo sonar la trompeta, porque es lo que sigue después de esto, que sería el punto cuarto, con trompeta de Dios. Amén. Dice: y con trompeta de Dios descenderá del cielo. El apóstol, para entender mejor esto de la trompeta de Dios, vamos a irnos a Primera de Corintios. Recuerden que eran varios pasajes que hablan, son varios pasajes que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia, y esto lo leímos en un principio. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. En el verso 52 dice: en un momento. Vamos a leerlo desde el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados con trompeta de Dios. ¿En qué pensaban los judíos cuando escuchaban hablar de trompeta? Ellos no pensaban en guerra,
¿verdad? Porque la trompeta se usa mucho en la guerra. Ellos pensaban en la fiesta de las trompetas, una fiesta judía. Recordemos que los judíos tenían varias fiestas que se celebraban en el año. Y una de esas fiestas es la fiesta de las trompetas, que duraban 2 días. En estos 2 días se hacían 3 toques cortos de trompeta, de 33 cada uno. Y al final se hacía, para cerrar, un toque largo y fuerte. En ese momento, quien iba a tocar la trompeta llenaba sus pulmones de aire lo más que podía, para que ese toque de trompeta fuera lo más prolongado que fuera y lo más fuerte que fuera. Esa era la trompeta final. Y en eso pensaban los judíos, amén, cuando escuchaban hablar de la trompeta final. Quinto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo les decía que los tesalonicenses le habían escrito al apóstol Pablo, le habían hecho saber de su preocupación acerca del arrebatamiento de la iglesia. Porque posiblemente en la primera enseñanza que le dio el apóstol Pablo habló acerca del arrebatamiento de la iglesia y que venía por la iglesia y no se refirió a los muertos en Cristo. Entonces ellos estaban tristes porque ellos pensaban que todos los que habían muerto en el camino del Señor, todos esos creyentes cristianos, amén, que habían muerto, no iban a ser llevados con el Señor, porque el apóstol Pablo posiblemente en la primera enseñanza solamente habló de los vivos. Entonces por eso el apóstol Pablo escribe esta carta para aclarar, la primera carta a los tesalonicenses, para aclarar esas dudas que tenían los tesalonicenses. Amén. Porque el Señor no solamente se va a llevar a la iglesia viva, por decirlo así, sino también a todos los cristianos que hayan muerto desde el nacimiento de la iglesia en el siglo I. Desde el Esteban, el primer mártir de la iglesia, hasta el último de los cristianos que hayan muerto al momento en que el Señor regrese aquí a la tierra, ellos serán resucitados, amén, y llevados con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ellos serán primero, dice, nosotros no lo vamos a anteceder a ellos, ellos van a ser primero. Es importante resaltar aquí que los santos del Antiguo Testamento no van a resucitar en ese momento. Estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Abraham, estoy hablando de David, estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Todos esos santos, amén, del Antiguo Testamento, José, etcétera, amén. Ellos no van a resucitar en ese momento, amén. Más adelante, en otro estudio, vamos a hablar acerca del momento en que resucitan los santos del Antiguo Testamento. Luego, punto 6, ¿ya? Dice así la palabra de Dios: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Amén. Una vez que hayan resucitado los muertos en Cristo, a continuación viene el levantamiento o el rapto de la iglesia. Y nos encontraremos tanto los que han resucitado como los vivos en las nubes con Jesús. Amén. Y el punto 7 y final dice: y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Bien, yo creo que esto aclara bastante, amén, lo que es el rapto de la iglesia. Amén. Seremos llevados al tercer cielo, donde está la morada de Dios con sus ángeles. Tenemos que creer esta promesa, amén. Esto es palabra de Dios. El propio Jesús lo prometió en Juan 14, versos 1 al 3, donde Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Así que vendré, regresaré y os tomaré a mí mismo, dice el Señor. ¿Y por qué dice y os tomaré a mí mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, así que Él va a venir por su cuerpo para llevárselo a los cielos. Amén. ¿Quiénes irán con el Señor? ¿Y quiénes se quedarán? Es una pregunta un poco dura, diríamos nosotros, amén. Y no es algo que nosotros podemos inventar la respuesta. La Biblia tiene la respuesta, amén, para todas las cosas, amén. En primer lugar, para irse con el Señor, debes haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
Amén. Porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Debes haberte bautizado según el mandato bíblico, de acuerdo a Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Tercero, debes estar guardando sus mandamientos. O sea, la iglesia, tú y yo, debemos estar sin mancha, sin arruga, ni nada semejante, porque el Señor va a venir por una iglesia santa y sin arruga ni cosa semejante para presentársela a sí mismo, dice Efesios capítulo 5, verso 27. Deberás tener un corazón limpio. Ahí no puede haber nada malo, no puede haber nada negativo, no puede haber resentimiento, no puede haber rencor. Amén, porque solamente los de limpio corazón verán al Señor, lo dijo el propio Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 8. Deberás estar en paz con Dios y con todos los hombres, amén, con todos, y vivir en santidad, o de lo contrario no vas a ver al Señor. Dice Hebreos 14:12, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esto significa algo, hermanos, amigos, que el hecho de asistir a una iglesia no significa que yo me voy con el Señor. No todos los que asisten a la iglesia, depende de si cumple con estos requisitos, que no son todos, he mencionado algunos, amén. Se van a ir con el Señor porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es importante señalar también que Jesús vendrá por su iglesia. No va a venir por personas que aseguran ser cristianos y que dicen cumplir con los mandamientos de Dios, pero que no asisten a ninguna iglesia, porque dice que la iglesia está llena de hipócritas y que la iglesia esto y que la iglesia otro, y rechazan a la iglesia. Pero ¿qué sucederá después que la iglesia sea levantada, sea arrebatada, sea llevada a los cielos? Luego viene otra serie de eventos. Amén. En primer lugar, habrá un juicio para la iglesia, porque la Escritura dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, este tema mejor lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Terminaremos eso en la siguiente enseñanza porque el tiempo se nos ha ido. Amén. Y luego de esto, ¿qué va a suceder? Se van a celebrar las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, si no me equivoco. Amén. Que habla de las bodas del Cordero. Amén. Y después de eso, el Señor regresará. Y cuando el Señor regrese, va a venir con nosotros en su segunda venida. En la segunda venida, el Señor no va a venir solo como en la primera venida, que vino con sus ángeles, amén, sino que va a venir con su iglesia. Nosotros vamos a venir aquí a la tierra, a ese reino que se va a establecer aquí en la tierra. También la iglesia va a participar, pero ya también ese es otro tema que vamos a ver adelante. Yo espero, hermanos, que lo que hemos tratado en el día de hoy acerca del arrebatamiento de la iglesia haya podido quedar claro, para que ustedes puedan tomar decisión. Amén. Ese es un evento, hermano, que puede suceder cuando nosotros menos lo pensemos. Amén. Menos lo pensemos, porque las señales que el Señor dio acerca de eso se están cumpliendo. Se están cumpliendo tal y como está. Y como yo decía la vez pasada, que terremotos, guerra, hambre, peste han habido en todos tiempos. Amén. Pero el asunto es que todo eso suceda a la vez. Y eso es lo que está aconteciendo ahora. Todo se está juntando. Todo se está, como les diría, todo está ocurriendo a la misma vez. Hoy en día hay pestes, la que tenemos actualmente, como nunca había habido.
algo que nosotros nunca pensamos vivir, está ocurriendo en nuestros tiempos. Terremotos, los terremotos más grandes del mundo han ocurrido en esta época, lo dije la vez pasada. Las guerras de hoy en día son guerras devastadoras que pueden acabar con toda la humanidad. Si ocurriera una tercera guerra mundial, nadie quedaría vivo, porque usarían armas nucleares, armas de destrucción masiva. Amén. Todo eso lo hablamos. Y hoy en día proliferan los falsos cristos, los falsos profetas. Amén. Todo esto son cumplimientos de las señales. Yo les hablé de hombres que se dicen llamar a sí mismos Jesús, que están vivos ahora mismo y están en diferentes partes del mundo, y otros que ya han muerto, que aseguraban ser Jesús. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí y esperamos, hermanos, que este año 2021 sea un año de estudio de la palabra de Dios, porque es lo que más nos conviene a nosotros, alimentarnos de esta palabra, conocer lo que dice, saber lo que Dios pide de nosotros. Yo declaro una bendición grande para cada uno de ustedes, hermanos, y los amigos que nos ven, nos escuchan. Amén. Y sabemos que ustedes, amigos, se van a afirmar en estos caminos y van a atender ese llamado que Dios les está haciendo, porque Dios los está llamando a su camino. Dios los quiere librar de esa ira venidera que viene sobre toda la tierra. A ustedes, amigos, y también a hermanos, que afirmemos bien nuestros pies sobre la roca eterna que es Jesucristo. Este es un camino para valientes. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Amén. Y sabemos que ustedes son valientes, hermanos. Así que de esta manera damos por concluida este tema de hoy, el arrebatamiento de la iglesia. En casa, léase los capítulos que les dije para el tema que viene. Mateo capítulo 24, lea ahí del verso 9 en adelante. Lucas capítulo 21, amén. Y Marcos capítulo 13. Lucas capítulo 21, ¿verdad? También más o menos del verso 12, tal vez, del verso 12 en adelante de Lucas, comienza a hablar acerca de ese evento, de la gran tribulación y de la venida del Hijo del Hombre. Así, hermano, que nos despedimos dándole gracias a Dios. Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones, que quede grabada allí, que sea un estímulo para nosotros seguir adelante y una lámpara que alumbre nuestro camino. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo domingo, hermanos y amigos.